Buenos días, Ávila. Que se encuentren bien. ¿Cómo estás, Tueros? Buenos días. Bien, vamos a desarrollar entonces la clase que corresponde. El día de hoy tenemos que hablar acerca de la identidad y la búsqueda de la identidad. Bueno, la identidad personal consiste en la percepción que nosotros tenemos, es una percepción individual que nosotros tenemos sobre nosotros mismos acerca de nuestra existencia. Por ejemplo, en la adolescencia, les había dicho en una clase anterior, les había dicho que en la adolescencia, según el psicólogo Erickson, existe el conflicto de identidad. Pero la búsqueda de la identidad empieza generalmente en la etapa de la niñez, cuando él es consciente de su existencia respecto a los demás. Pero ya a nivel filosófico, la pregunta de quién soy yo, qué busco, hacia dónde voy, ese conflicto de identidad se presenta en la adolescencia. Una cosa es hablar de la identidad personal, el cómo nos sentimos respecto a los demás. Una cosa es hablar de la identidad personal, de nuestra existencia y reflexionar acerca de nuestra existencia. Y otra cosa es hablar de la identidad sexual. La identidad sexual hace referencia a cómo te sientes, si te sientes varón o te sientes mujer. Obviamente las señoritas, todas las señoritas de este salón se sienten mujeres, ¿verdad? Es lo que suele ocurrir generalmente, ¿cierto? Y todos los varones se sienten varones. Repito, es lo que suele ocurrir generalmente, ¿no? Pero hay casos, ocurren casos donde algunos varones, por ejemplo, acá tenemos una fotografía, algunos varones que nacen físicamente varones se sienten mujeres. O al revés, también suele ocurrir, ¿no? Algunas mujeres que físicamente tú le ves con todas las características de una señorita, físicamente nacen mujeres, pero se sienten varones. Entonces, como se sienten del sexo opuesto, se van a identificar sexualmente de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de acá, físicamente se siente varón, pero se identifica como una chica. Si fuera en el otro caso de mujeres que se sienten varones, físicamente, hay mujeres que físicamente son mujeres, pero sienten que están atrapados en el cuerpo equivocado y sienten que son del otro sexo. Estamos hablando del caso del transexual. Una persona transexual es una persona que siente que nació en el cuerpo equivocado. Por lo tanto, va a recurrir a varias operaciones, tratamientos incluso hormonales, para cambiarse de sexo. Acá en el Perú tenemos el primer caso de transexual. Hay varios casos, pero uno de los primeros casos bastante sonados incluso a nivel judicial, porque hizo todo un proceso judicial para que le reconozcan sus derechos, es el caso de Namin Timoico. Incluso esta fotografía es el caso de Namin Timoico, ¿no? Entonces es un peruano que físicamente nació varón, pero ella se considera una chica y así que se ha sometido a varias operaciones, como puedes ver acá, y tiene ahora todas las características de una mujer. Incluso tiene vagina, o sea, se ha operado y tiene vagina, entonces hasta su voz es bastante delgadita, quiere decir que tú le observas todas las características, parece de una chica, ¿no? Pero biológicamente nació varón, solo que su identidad sexual es como ella se siente. Bueno, en este caso, ahora ha sido reconocida, su DNI incluso pues como ella, ha habido todo un proceso judicial para reclamar sus derechos, porque en un principio en su DNI llevaba el nombre de la identidad que nació, pero hizo todo un proceso judicial para que le cambien de sexo porque ella se identifica no como un varón, sino como una chica. Bueno, eso suele ocurrir en algunos casos, ¿verdad? Acá lo importante es que, no importando si nuestra identidad sexual es transexual, homosexual o bisexual, lo que nosotros tenemos que aprender es a respetar las preferencias, opciones
en la cual pues otras personas quizás han nacido o se han formado de esa manera. Entonces ya sabes cuál es la diferencia, ¿no? La identidad, todos tenemos una identidad personal. O sea, tenemos la conciencia de existir, la conciencia de vivir, de reflexionar sobre nuestra existencia, qué quiero, hacia dónde voy, qué busco, ¿verdad? Esa es la identidad personal. Y otra cosa es la identidad sexual, quiere decir cómo me siento, ¿no? Si me siento varón, si me siento mujer, o tal vez siento que estoy atrapado o atrapada en el cuerpo equivocado, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una pequeña definición acerca de qué cosa, a qué se refiere en este caso el término transexual. También vamos a hablar de la autoconciencia, una forma de identidad personal y darte cuenta de tu existencia, darte cuenta de que existes respecto a los demás, es el autoconocimiento. El autoconocimiento es un proceso reflexivo mediante el cual toda persona va a pensar sobre sí misma o sobre sí mismo. Toda persona va a pensar o reflexionar sobre sus características, sobre sus cualidades, sobre sus virtudes, sobre sus defectos. Cuando tú te pones a pensar cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, en qué debes mejorar, hacia dónde quieres llegar, cuáles son tus metas, entonces estás realizando una especie de autorreflexión sobre ti mismo, a la cual se le conoce como el autoconocimiento. Respecto a la amistad y el enamoramiento, chicos, no olvidemos de que el enamoramiento suele ocurrir en la etapa de la adolescencia. Empieza, ¿no? En la etapa de la adolescencia. Ahora, hay otras etapas del ciclo vital donde también ocurre el enamoramiento. Por ahí de repente dirá, profesora, mi abuelito acaba de cumplir 80 años, pero está enamorado de su vecina, ¿no? Él es viudo y está enamorado de su vecina de repente. Entonces, en las diferentes etapas del ciclo vital ocurre el enamoramiento, pero empieza en la adolescencia. No olvidemos que el enamoramiento no es obligatorio, ¿no? El día de mañana, por ejemplo, se celebra el Día de la Amistad y el Día del Amor. Y si tú estás de repente sin enamorado o enamorada, no hay ningún problema, ¿verdad? No es que ya de forma obligatoria estoy en la adolescencia porque nadie me quiere o porque nadie gusta de mí. No, chicos, eso en algún momento suele pasar, suele ocurrir, ¿verdad? Esta sensación que muchos adolescentes experimentan. Ahora, el enamoramiento y la amistad se relacionan, algunas veces sí, algunas veces se van a relacionar. ¿Por qué se relacionan? Porque en ambos casos vamos a interactuar con otras personas, ¿verdad? Por eso que el enamoramiento y la amistad tienen algo en común, o sea, en ambos casos vamos a interactuar con otras personas. La amistad no podemos decir que empiece en la adolescencia, ¿no? O sea, el enamoramiento sí empieza en la adolescencia, pero la amistad empieza mucho antes. Quiere decir que nosotros no solamente tenemos amigos en la secundaria, también tenemos amigos en la primaria, ¿verdad? En inicial de 5 años, inicial de 4 años, seguramente también has tenido tus amiguitos, tal vez ya no te acuerdes. Entonces, nosotros cuando formamos una amistad, no formamos una amistad por un día, no formamos una amistad por una semana. A veces formamos una amistad de años y años, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es la amistad? La amistad es un proceso por la cual vamos a relacionarnos con otras personas que generalmente tienen algo en común. Por ejemplo, tú tienes tu mejor amigo, ¿no? Tu mejor amiga, pero se ha convertido en tu mejor amigo o en tu mejor amiga porque tienen cosas en común, quizás los mismos gustos, se comprenden de la misma manera, puede haber hasta gustos musicales, ¿verdad? Entonces, es un tipo de interacción con otras personas. La amistad es un tipo de interacción con otras personas en la cual generalmente hay características en comunes. Como mencionamos al principio, la amistad se presenta en todas las etapas del ciclo vital, ¿ya? A pesar de que la amistad se presenta en todas las etapas del ciclo vital, no le vamos a dar la misma importancia. De ahí que tenemos el mejor amigo o la mejor amiga que tiene mayor importancia que nuestros compañeros, por ejemplo. Entonces, hay amistades que tienen más importancia y hay amistades que no tienen tanta importancia. Hay amistades que tienen más importancia que incluso lo que opinan de nosotros
o sus consejos, nosotros lo tomamos en cuenta. Mientras que ciertas amistades que no tienen importancia, de repente simplemente saludamos, hablamos, pero no necesariamente seguimos al pie de la letra lo que ellos mencionan. No olvidemos que en la adolescencia hay que tener mucho cuidado del tipo de amistades que tenemos, ¿verdad? Porque no todas las amistades van a guiar u orientar de forma correcta al adolescente. Algunas amistades pueden llevarte por caminos equivocados, como el alcoholismo, como la drogadicción, como el pandillaje. O sea, te pueden llevar a conductas equivocadas, llamadas también conductas de riesgo. La amistad nace cuando dos personas encuentran inquietudes o ciertas similitudes en común. La verdadera amistad dura toda la vida, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? Que la verdadera amistad dura toda la vida. Cuando nosotros hacemos amigos, se emplean habilidades sociales, se desarrollan emociones, porque muchas veces nos sentimos bien. No te olvides que la persona introvertida también tiene amigos, no numerosos, quizás como la persona sociable, como la persona extrovertida. Tienen pocos amigos, los introvertidos generalmente son más selectivos, de menos interactuar, pero también tienen sus amistades. Entonces, al tener amigos desarrollamos emociones. Muchas veces nos sentimos bien porque les contamos nuestros problemas y como que nos sentimos aliviados, ¿no? La mejor terapia, por ejemplo, ante la tristeza, ante la soledad, por ejemplo, ante este encierro, en este caso, es la formación de los amigos. Como vuelvo a repetir, simplemente hay que saber seleccionar. La amistad, chicos, es un afecto personal y es desinteresado. No es que tú vas a ser mi amigo porque quiero un favorcito. No, no, no es así, ¿no? Entonces, la verdadera amistad es desinteresado. La verdadera amistad es aquella que te va a guiar, que te va a orientar y que te va a dar esa fuerza para buscar metas, para buscar objetivos, porque te va a aconsejar para que alcances ciertas metas u objetivos. En cambio, en el enamoramiento, similar a la amistad, también hay contacto con otras personas, solo que en este caso vas a experimentar una serie de sensaciones distintas al encontrarte con esa persona, al mirar a esa persona o al escuchar la voz de esa persona. Algunas personas durante el enamoramiento experimentan sensaciones de frío, otras de calor, otros se ponen a temblar, otros tartamudean, otros se enrojecen el rostro, sienten maripositas en el estómago cuando escuchan simplemente el nombre de esa persona, entonces están experimentando el enamoramiento que suele ocurrir en la etapa de la adolescencia. Pero hablar del enamoramiento no es lo mismo que hablar de un sentimiento más fuerte que es querer a una persona. Hablar del enamoramiento no es lo mismo que hablar de un sentimiento más fuerte que es el amar. O sea, hay niveles, ¿no? Se empieza primero idealizando a una persona, después ocurre la etapa del enamoramiento, luego ocurre la etapa pues del noviazgo, donde una persona quiere, una relación se vuelve más estable, y luego ocurre pues la otra etapa que vendría a ser amar a una persona. El amar es más que un simple enamoramiento. Cuando una persona ama, busca, por ejemplo, que la otra persona se encuentre bien, se preocupa. El verdadero amar o el verdadero amor no es posesivo, no está relacionado con el maltrato físico ni con el maltrato psicológico. Entonces, para amar, primero hay que querer, para querer, primero hay que enamorarse, ¿verdad? Entonces son, repito, etapas o niveles. Acá tenemos una imagen que hace referencia pues al enamoramiento. Algunas personas cuando experimentan la etapa del enamoramiento, repito que no es obligatorio, ¿verdad? No es obligatorio que te enamores, tampoco es obligatorio que la otra persona te corresponda, porque a veces sucede que no te corresponden en cuanto al enamoramiento, ¿verdad? Muchas personas experimentan diferentes sensaciones. Algunos experimentan sensación de intensidad, otros de seguridad, otros de inseguridad, otros experimentan sensación de miedo porque tienen miedo a que de repente esa persona termine la relación con nosotros, ¿verdad? Quiere decir que van a experimentar una serie de sensaciones. Algunos sienten que aumenta la autoestima, otros se sienten más importantes porque se ha fijado en ti,
Algunos se sienten queridos, otros se sienten amados, otros sienten pues que les cae bien o les agrada mucho la otra persona. Listo, chicos. Ahora vamos a hablar acerca de la educación sexual. La educación sexual y el comportamiento sexual. Bueno, en la adolescencia existe mucha curiosidad, ¿no?, acerca de los temas sexuales. Es muy importante que el adolescente sepa acerca de los métodos anticonceptivos. Es muy importante que el adolescente sepa, en este caso se encuentre informado, acerca de las consecuencias si uno realiza una conducta sexual a temprana edad. Hay consecuencias, ¿verdad? Una de las consecuencias es el embarazo precoz y otra de las consecuencias es el probable contagio de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en el comportamiento sexual vamos a hablar, en primer lugar vamos a hablar de una sexualidad saludable. ¿Qué cosa es una sexualidad saludable? Es cuando tú en algún momento inicias tu vida sexual, ¿ya? La sexualidad saludable es cuando en algún momento tú inicias tu vida sexual con el consentimiento de la otra persona. Así como nadie te puede obligar a enamorarte, tampoco nadie te puede obligar a tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no son obligatorias, ni siquiera el esposo o la esposa te puede obligar a tener una relación sexual. En las relaciones sexuales no existe la amenaza, ¿no? No es que si me amas, tenemos que tener relaciones sexuales. Y como no me amas, con razón, pues no aceptas tener relaciones sexuales conmigo, ¿no? Entonces, no existe amenaza. El amar, el querer o enamorarse de una persona no tiene nada que ver con las relaciones sexuales. Hay personas, por ejemplo, que están enamoradas o que aman a una persona y no necesariamente eso es sinónimo de relaciones sexuales. Una sexualidad saludable es una sexualidad basada en el respeto, basada en la confianza, donde no ha habido abuso ni físico ni abuso psicológico, donde la otra persona está de acuerdo en algún momento iniciar su vida sexual. Quizás no está de acuerdo, quizás la señorita o el jovencito quiere esperarse un par de años más, quizás quiere esperar terminar su carrera profesional, quizás quiere esperarse que alcance la mayoría de edad. Entonces, cada persona decide sobre su cuerpo, decide sobre su organismo y decide sobre su propia sexualidad. Repito, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el esposo, ni siquiera la pareja, te puede obligar a tener una relación sexual que no deseamos, ¿ya? Eso se llama ultrajo, eso se llama violación y tiene pues un proceso judicial. Entonces, la sexualidad saludable consiste en interactuar con la persona que queremos, con la persona que amamos o con la persona que nos gusta. Consiste en interactuar sexualmente, pero bajo su consentimiento. Y nosotros, si logramos su consentimiento, tenemos que ser pues una persona respetuosa, ¿verdad? De lo que la persona quiere, de lo que la persona desea, y sobre todo tenemos que informarnos. Nosotros tenemos todo el derecho de informarnos acerca de las relaciones sexuales, de las consecuencias, de los métodos anticonceptivos, de qué pasaría, por ejemplo, si no usamos métodos anticonceptivos. Entonces, parte de la sexualidad saludable es informarnos de forma gratuita, informarnos en los colegios, informarnos a través del internet, pero sobre todo con una persona preparada, ¿no? Que conozca el tema, ¿verdad? Los ginecólogos, los psicólogos, los obstetras, los enfermeros son personas capacitadas, generalmente pues en el tema de la orientación sexual, mejor dicho, en el tema de la educación sexual. La sexualidad saludable, como hemos mencionado hace un ratito, no se puede utilizar en nuestra relación sexual, no se puede utilizar la amenaza menos la violencia. Es importante, jovencitos, entender que las relaciones sexuales no es lo mismo que la sexualidad, que las relaciones sexuales no es lo mismo que estar enamorado o querer a esa persona. Entonces, no necesariamente van a ir de la mano, no necesariamente es así. Una sexualidad saludable
es emocional, es social, es cultural, es física. ¿Por qué es emocional? Porque no tiene que brindar sufrimientos. ¿Por qué es social? Es que la sexualidad depende muchas veces del contexto de la sociedad, ¿ya? Por eso es social. Por ejemplo, les comento que existen algunas culturas donde cuando un bebé nace, en los primeros días de nacido, le cortan ciertas partes de sus genitales a los varones y a las mujeres. Lo que pasa es que existen culturas donde la sexualidad no necesariamente está relacionado con el placer, sino está relacionado generalmente con tener hijos. Entonces, para que no experimenten agrado o placer y solamente se concentren en la procreación que hacen en algunas culturas, les cortan parte de sus genitales para que no experimenten agrado o placer durante una relación sexual. Por eso que acá dice que la sexualidad es social, o sea, depende del contexto, es emocional, no tiene que ser obligado, no tiene por qué generar frustración ni depresión. La sexualidad es cultural, bueno, social cultural es lo mismo, ¿no? Y física porque involucra una serie de cambios físicos, cambios hormonales dentro de nuestro cuerpo. Listo, a ver, ahora vamos a hablar de la salud sexual y la sexualidad reproductora. Cuando hablamos de sexualidad reproductora se refiere pues a tener hijos, ¿cierto? Cuando hablamos de la salud sexual se refiere a todas las condiciones para un bienestar respecto a nuestra sexualidad. Recuerdan que las relaciones sexuales sin consentimiento es sinónimo de violencia. Cuando una persona en un futuro te acepte tener relaciones sexuales, es muy importante pedir el consentimiento. Es muy importante que su silencio no lo interpretes como que sí, ¿no? Como que sí, sí te aceptó. Es muy importante con tu pareja en un futuro, bueno, acá también tiene que ver con la confianza que le tenemos a la pareja. Es muy importante de que así como con la pareja hablamos de los temas económicos, de los gastos, ¿verdad? De los paseos, a dónde tenemos que ir de paseo. También es muy importante que nosotros, los temas acerca de la sexualidad, también se converse de forma natural con la pareja. No tenemos por qué cohibirnos o sentir vergüenza. No es como antes, ¿no? Antes se pensaba de que el tema sexual solamente lo podía hablar los varones y las mujeres no tenían por qué opinar respecto a este tema. Si antes una mujer hablaba de las relaciones sexuales, la consideraban una mujer fácil, una mujer promiscua. Eso era antes, ¿no? Cuando existía principalmente el machismo. En la actualidad, debido a que hay igualdad, ¿verdad? No solamente los varones pueden hablar de la sexualidad, también las mujeres, sin la necesidad de cohibirse, pueden decir que les gusta, que no les gusta, que les agrada, que no les agrada, que les fastidia, que les incomoda, a qué médico ir, dónde informarse acerca pues de la sexualidad responsable. Muy bien, siempre hay que preguntar a una persona si está de acuerdo o no está de acuerdo con aceptar una relación sexual, porque de lo contrario podemos tener problemas legales o judiciales. Es muy importante la comunicación, como decía hace un ratito, es importante también hablar acerca de la sexualidad con la pareja. Es importante que durante una relación sexual no exista el consumo de drogas ni el consumo de alcohol, ¿verdad? Porque también podríamos tener problemas. Una relación sexual con alguien que está bajo los efectos de las drogas o con alguien que está bajo los efectos del alcohol puede traer consecuencias, ¿verdad? Puede ser que la persona haya aceptado sin darse cuenta. Puede haber un embarazo. La persona te puede denunciar y decir de repente que tú has utilizado estos elementos para que en contra de su voluntad hagas algo. Entonces, en un futuro, cuando uno tenga una relación sexual, estos elementos, alcohol y drogas, no debería participar, porque si no, pues siempre van a traer consecuencias. Puede influir en la toma de nuestras decisiones, puede traer una serie de problemas legales, peor todavía si se combina las dos sustancias. Si se combinan las dos sustancias, alcohol y drogas, puede hacer que la persona inicie una relación sexual sin darse cuenta,
puede ser que la persona no se haya protegido, ¿verdad? Y ocurra pues un embarazo. Generalmente cuando uno no se protege, la principal preocupación es el embarazo, ¿no? Pero otro tema que también debe preocuparnos mucho es el contagio de las infecciones de transmisión sexual. Imagínate si te contagiaras de VIH, ¿verdad? Imagínate si te contagiaras de sífilis, de gonorrea, esas infecciones de transmisión sexual donde salen heridas, granitos, pus en los genitales, pus maloliente, dolorosos, incluso a la hora que tú vas a miccionar. Si las infecciones de transmisión sexual son detectadas a tiempo, hay tratamiento, pero si no son detectadas a tiempo, pueden ser peligrosas hasta para nuestra propia vida, para nuestra propia existencia, como el caso del VIH, ¿verdad? Que si no se realiza el tratamiento, puede llegar a una etapa final que conocemos con el nombre de SIDA y lamentablemente pues dejar de existir o seguir contagiando sin que nos demos cuenta. Entonces, quiere decir que a la hora de seleccionar un enamorado, una pareja o amigos, es muy importante seleccionar a nuestras buenas amistades. Si nosotros no seleccionamos correctamente a la persona que nos va a acompañar, podría haber una serie de problemas a las cuales se le conoce como conducta de riesgo. Las conductas de riesgo son todas aquellas situaciones de peligro en la cual generalmente se involucra el adolescente, sin darse cuenta, buscando la adrenalina, quizás por malos consejos de los amigos, ¿verdad? Puede llegar pues a estas conductas equivocadas o conductas de riesgo. Tenemos como una conducta de riesgo para la adolescencia el consumo de las drogas. Tenemos como conducta de riesgo del adolescente la delincuencia. Muchos jovencitos que se han iniciado en el tema de las drogas o de la delincuencia han argumentado que son sus amigos, ¿no? Que les ha ofrecido, muchas veces sin darse cuenta, sin su consentimiento, les han ofrecido ciertas sustancias ilegales, dañando de esa manera a la persona. Muchas personas, a través de testimonios, hemos escuchado que se han iniciado en el tema de la delincuencia porque sus amigos, a manera de reto, les han pedido de repente, ¿no? Realizar un comportamiento inapropiado. Otra conducta de riesgo que ocurre generalmente en las mujeres es el embarazo precoz. El embarazo precoz es el embarazo en la adolescencia. No solamente va a ser un problema para la señorita embarazada, sino también para el jovencito, ¿no? El padre, el futuro padre, que a temprana edad, sin alcanzar la mayoría de edad, pues ya asume responsabilidades. Probablemente va a tener que dejar el colegio o va a estudiar por la noche, probablemente se recriminen, ¿no? Que tú me has embarazado, que yo no quería, pero tú no te has cuidado. Entonces, hay una responsabilidad de ambos. Hay una responsabilidad de ambos porque ambos no han medido las consecuencias, ambos no han sido sexualmente responsables. Entonces, el embarazo en la adolescencia puede tener consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, varios tipos de consecuencias, incluso la formación del bebé se puede ver en peligro hasta la propia vida de la adolescente embarazada. La vida promiscua quiere decir que algunas personas tienen una vida sexualmente muy ligera, paran con varias personas al mismo tiempo, muchas veces dejándose influenciar por las malas amistades, ¿verdad? Por grupos que hacen fiestas, reuniones de forma escandalosa, conociendo a diferentes personas, o mejor dicho, no conociendo bien a diferentes personas y sin conocerla, pues estar acostándose con diferentes personas. Consecuencias de una vida promiscua, principalmente las infecciones de transmisión sexual. El pandillaje y la delincuencia también hay influencia de las malas amistades. El alcoholismo, cada vez más observamos jóvenes, adolescentes que están metidos en el tema del alcoholismo, los amigos, ¿verdad? Que han incitado a que consuma bebidas alcohólicas, pero recuerda que también depende de ti, ¿no? Depende de ti mismo que tú no aceptes, no desees que la otra persona te ofrezca bebidas alcohólicas.
Las amistades peligrosas, aquellas personas que les gusta aceptar en las redes sociales a personas desconocidas. Las amistades peligrosas también pueden traer consecuencias. No conocemos a esa persona, le aceptamos por aceptar y al final no sabemos si esa persona es un narcotraficante, no sabemos si esa persona es un delincuente. Después es atrapado por la policía, pero como tú figuras en su lista de amigos o amigas en las redes sociales, también te van a investigar a ti, porque pueden pensar que tú también estás involucrado o involucrada en ese tema. La prostitución también puede ser una conducta de riesgo en la adolescencia. Listo, chicos. En base a ello vamos a desarrollar las preguntas. A ver, por ejemplo, acá tengo una preguntita. Empecemos. Dice, Eusebio, después de jugar un campeonato de fútbol, llega a su casa y al salir de bañarse, deja la ropa tirada por el camino y se acuesta a descansar. Su mamá le dice, ¿crees que soy tu criada para que esté recogiendo tu ropa, que la dejas tirada por toda la casa? Ven y recoge tu ropa de inmediato. En este caso, la mamá de Eusebio está utilizando ¿qué estilo de comunicación? Habíamos dicho que la comunicación es muy importante, ¿verdad, chicos? No solamente en el aspecto sexual, también es importante la comunicación con los amigos y es importante la comunicación con los padres. Pero nosotros muchas veces cuando nos comunicamos utilizamos tres tipos de comunicación. A ver, Tueros me dice que la respuesta le sale la segunda alternativa. Vamos a verificar si es cierto. Esta es la respuesta. En este caso, Eusebio ha tenido un estilo de comunicación agresivo. Le decía que generalmente tenemos tres tipos de comunicación, ¿no? O tres estilos de comunicación. ¿Cuáles son esos tres estilos de comunicación? El recomendable es la comunicación asertiva, el no recomendable es la comunicación agresiva y el que tampoco es recomendable es la comunicación pasiva. Entonces son tres estilos de comunicación, ¿ya? En este caso es una comunicación agresiva, ¿no? Porque la mamá le llama la atención, la mamá le grita, le contesta mal, ¿acaso crees que yo soy tu criada? Entonces hay una comunicación agresiva, ¿sí? En cambio, cuando hubiera sido una comunicación pasiva, si el hijo deja la ropa tirada por la casa, ¿ya? El hijo, la pareja deja la ropa tirada por la casa y no le decimos nada, entonces si nos quedamos calladitos, el estilo de comunicación sería comunicación pasiva. Ahora, si le decimos lo que nos molesta, si le decimos lo que nos fastidia, con un timbre de voz adecuado, de una manera adecuada, sin la necesidad de faltar el respeto a los demás, ese tipo de comunicación se llama comunicación asertiva. Entonces, el mejor tipo de comunicación es la comunicación asertiva, ¿sí? Por ejemplo, llegas tarde al colegio, cuando era presencial, lo correcto es tocamos la puerta y pedimos permiso al profesor para pasar. Y el profesor, si lo considera adecuado, te va a dejar pasar y tú agradeces, ¿no? El gesto del profesor que a pesar de la tardanza te ha dejado entrar. Entonces, ahí estamos siendo asertivos. Tanto tú como el docente se están expresando como debe ser, sin faltarse el respeto. Pero si nosotros golpeamos la puerta de forma tosca, entonces estamos teniendo una comunicación agresiva. Si estamos afuera esperando media hora, 40 minutos sin decir nada porque tenemos miedo de la otra persona, entonces estamos teniendo una comunicación pasiva. La persona que tiene comunicación pasiva es una persona asustadiza, es una persona temerosa, hasta su postura es encorvada, su mirada es hacia abajo. En cambio, la persona agresiva es una persona violenta, es una persona que no reconoce sus defectos, siempre acusa a los demás y su mirada es dominante, inspira miedo, su postura es rígida. En cambio, el asertivo tiene una postura relajada, tiene una mirada que inspira confianza y su timbre de voz también es un timbre de voz adecuado. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué pasaría si una persona que no te gusta o una persona que no te atrae se te declarara? Si una persona que no te gusta o no te atrae se te declarara, tú tienes que conversar con esa persona y hacerle entender
que no tienes los mismos sentimientos y lamentablemente no le vas a poder corresponder. Ahí está siendo asertivo. Ahora, si tú le vas a gritar, ¿tú qué tienes? ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Qué te pasa? Te voy a denunciar por haberte enamorado de mí. Entonces ahí estamos siendo agresivos. Si nos quedamos calladitos y esa persona nos busca, nos persigue, ya no sabemos qué hacer, nos sentimos acosados, tenemos miedo incluso de hablar con los padres, entonces nos estamos teniendo un estilo de comunicación pasivo. El que tiene estilo de comunicación pasivo, lamentablemente deja que el resto pisotee sus derechos. El que tiene estilo de comunicación agresivo no sabe respetar los derechos de los demás. En cambio, el asertivo respeta a los demás y también se respeta a sí mismo. Entonces, la respuesta en la pregunta 1, como lo mencionaba en el chat, es la segunda alternativa. En este caso, ¿qué te crees, no? ¿Acaso soy tu criada, que voy a recoger tu ropa? Ven tú mismo y recógelo, ¿no? Entonces está presentando un estilo de comunicación agresivo. La mamá, ¿no? Cuando está con la chancla, estilo de comunicación agresivo, ¿sí? Pero profesora, mi mamá me conversa, me habla, ya sería asertivo, ¿verdad? Mi mamá no me dice nada, profesora, entonces sería estilo de comunicación pasivo. En este caso sería la segunda alternativa. Pasamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 me pide que relacione los estilos de comunicación con las respectivas características. A ver, vamos a relacionar. Habían 3 estilos de comunicación. Acá están los 3 estilos de comunicación, vamos a relacionar. Por ejemplo, la alternativa A, ¿con cuál de los 3 lo relacionaría? Dice, habla fluida, contacto ocular directo y calmado. Sereno es calmado, ¿no? Presenta serenidad, calma. Con el Con amigo. con el tercero, ¿no? Con el tercero, sería asertivo. Una persona asertiva es calmada, relajada, su mirada no es dominante, te mira directo pero no es dominante. Y su habla, pues, es, en este caso, adecuado, su estilo de voz es adecuada. En cambio, la B me dice, habla en voz baja, vacilante, dubitativo, ¿no? Y su mirada es hacia abajo. Entonces, ¿cuál de todos su mirada es hacia abajo y su voz es bajita, asustadiza, temeroso o temerosa? El primero, ¿no? Claro, sería entonces la 1 sería con la B, la 1 sería con la B, pasivo con la letra B, y el tercero sería con la letra A. Y el último, obviamente, agresivo. Habla en voz alta, amenazadora, mirada fija, mirada dominante. Entonces, ese estilo de comunicación se llama agresivo. Ahora sí, relacionando todos, entonces sería 1 era con la letra B, ¿cierto? Acá está, mira, 1 con B. 2 era con la C, agresivo, ¿no? 2 con la C. Y 3 era con la letra A. Entonces, esta de acá es la respuesta, ¿verdad? La última alternativa viene a ser la respuesta en la 2. ¿Está bien? Así es. Mel, está bien tu respuesta. D de dado, ¿no? En la pregunta 2, D de dado. Dadito. Entonces marcamos la cuarta alternativa en la pregunta 2. O tomamos nota, ¿no? Porque no podemos marcarlo muchas veces. Tomamos nota. ¿Ya está? Pasamos a la pregunta 3. A ver, acá es un caso para analizar. Dice, Julio es un alumno de secundaria que al ver sobre la carpeta, de Pedro un libro de Neruda, se puso a leerlo muy entusiasmado, ¿verdad? Eso hizo Julio, ¿no? Julio encontró un libro de su amigo Pedro, ¿verdad? Y se puso a leerlo entusiasmado. Entonces, cuando Pedro se dio cuenta de ello, se molestó. Pedro se molestó mucho y le llamó la atención gritándole delante de todos los alumnos. Julio, hizo un gesto de incomodidad y sin decir nada se fue a su carpeta. Pero durante el recreo, ¿qué hizo Julio durante el recreo? Durante el recreo comenzó a hablar mal de Pedro. Lo acusó de una persona egoísta, una persona despótica, una persona interesada, que se cree muy importante porque sus padres tienen amistad con el director del colegio. En este caso, Julio, ¿qué estilo de comunicación ha utilizado?
qué estilo de comunicación habrá utilizado. Ahora, no olvidemos que en algunos casos se combina. En algunos casos se presentan dos estilos de comunicación al mismo tiempo. La D. A ver, ¿será este caso? Por ejemplo, su compañero me dice que sí, ¿no? La letra D, ¿verdad? Por supuesto, porque mira, Julio al principio, cuando le grita a Pedro, está calladito. Al principio no le dice nada, ¿no? Eso que le gritó delante de los demás. Muy bien, Camila, tu respuesta está bien. Y eso que le gritó delante de los demás compañeros, ¿no? Entonces se quedó calladito, no dijo nada. Acá dice, se fue a su carpeta sin decir nada. Entonces, quiere decir que al principio tuvo un estilo de comunicación pasivo porque no dijo nada. Pero ¿qué pasó a la hora del recreo? Ah, ahí sí, ¿no? Empezó a hablar muy mal. Entonces, hablar de los demás, acusar a los demás, ofender a los demás es un estilo de comunicación agresivo. Entonces, la respuesta sería el último. El último, la última alternativa, vamos a verificar, ¿cierto? Sale como respuesta la letra D. 4. César busca por todos los medios de que sus compañeros estén contentos con él. Cuando hace un trabajo, siempre pide la opinión de los demás. Y cuando se equivoca en algo, se siente muy triste con tendencia a la depresión. Por todas esas características señaladas, podemos indicar que César tiene una autoestima. ¿Qué tipo de autoestima tiene César si él está pendiente de sus compañeros? Quiere mantener contentos a sus compañeros. Hasta para mantenerlos contentos, hace los trabajos de los compañeros, busca siempre la opinión de los compañeros, y si no logra que los compañeros lo acepten, se deprime. Por eso dice, ¿no? Se pone muy triste y se deprime. En el caso de César, si tiene todas esas características, es porque su autoestima es baja. ¿Cierto, Camila? Su autoestima es baja. La persona que tiene autoestima baja siempre va a estar pendiente de los demás. O sea, siempre, ¿no? Si se pone bonita ropa es para agradarle a los demás, cuando no debería ser así. Cuando nosotros nos ponemos una bonita ropa, tenemos que sentir que nos gusta esa ropa, que nos sentimos cómodos al ponernos esa ropa, que nos sentimos bonitos, hermosos o bellos al ponernos esa ropa. Y si la otra persona no nos dice nada bonito, si la otra persona no nos dice ni un piropo, no tenemos por qué sentirnos mal. Porque si vamos a estar pendiente de los demás, dándole gusto solamente a los demás, entonces significa que nuestra autoestima es baja. La persona que tiene autoestima baja no reconoce sus virtudes y solamente está concentrada en sus defectos. Entonces no es recomendable tener autoestima baja. Lo recomendable es tener autoestima alta, autoestima saludable, donde la persona sabe cuánto vale, reconoce sus virtudes, reconoce sus defectos, no está pendiente de los demás. Si los demás tienen otro tipo de opinión, entonces la persona con autoestima alta no se siente mal, ¿no? Por la opinión del resto. ¿Ya? En la pregunta 4 estamos, ¿no? Ya, no te preocupes. Ahorita voy a explicar la pregunta 3. Nuevamente me están pidiendo y ahorita explico, no se preocupen. Decíamos entonces que autoestima baja, estamos pendientes de los demás, autoestima alta, la opinión de los demás solamente es una opinión, no estamos pendientes de lo que el resto dice, más estamos conscientes de cuánto valemos nosotros mismos. Este es el tipo de autoestima recomendable, ¿no? La autoestima saludable es la autoestima alta. No es recomendable la autoestima baja, como tampoco es recomendable la autoestima exagerada. Profesora, pero autoestima exagerada, ¿por qué va a ser malo? Es que el problema de algunas personas con autoestima exagerada es que se quieren mucho, se quieren tanto al punto de desmerecer a los demás. Es muy importante querernos mucho, querernos bastante, respetarnos, pero la persona que tiene autoestima alta también respeta a los demás. El problema de la persona con autoestima exagerada, se quiere mucho, se quiere bastante, pero no respeta a los demás. A los demás los considera pues como seres inferiores y él se considera un ser superior, es egoísta, es soberbio, entonces la autoestima exagerada está lleno de narcisismo, de egocentrismo,
y no se da cuenta que el resto de las personas también son valiosas, ¿verdad? Como acá César tiene tendencia a estar triste y siempre para tratando de mantener contentos a sus amigos, es que él tiene autoestima baja. Entonces, en la pregunta 4, la respuesta sería la letra B, autoestima baja, ¿ya? A ver, en la 3, algunos me están pidiendo que repita la pregunta 3. Yo les había dicho que habían 3 estilos de comunicación. El estilo de comunicación pasivo, el que se queda calladito. El estilo de comunicación asertivo, el que habla con el timbre de voz adecuada, que le gusta y que no le gusta. Y el estilo de comunicación agresivo, que es a que se trata de aquellas personas que atacan a los demás. Entonces, si analizamos este texto, ¿qué está pasando con Julio? Porque me están hablando de Julio. Julio agarra el libro de su compañero sin su permiso. El compañero, al darse cuenta de eso, le grita. Ahora el asunto es cómo reacciona Julio en el momento de que le gritan. No dice nada, acá dice Julio se va a su carpeta sin decir nada. Si Julio se va a su carpeta sin decir nada, es que Julio ha actuado de manera pasiva, ¿verdad? Julio ha actuado de manera pasiva. Pero ¿qué otra cosa más le ha ocurrido a Julio? Bueno, dice que llega a la hora del recreo y en la hora del recreo habla mal de su amigo, lo considera un egoísta. Si habla mal del amigo, entonces quiere decir que en la segunda parte de este caso, Julio está siendo agresivo, porque el agresivo tiende a hablar mal de los demás. Entonces, ¿eso significa, profesora, que en este caso hay 2 estilos de comunicación? Sí. Al principio Julio está siendo pasivo y después Julio está siendo agresivo. ¿Y dónde están los 2 estilos de comunicación? En la cuarta alternativa que dice pasivo y agresivo. Por eso que en la 3 marcamos la cuarta alternativa y ahora sí en la 4, como me hablan de autoestima, marcamos la segunda alternativa. Así es, esa es la secuencia, ¿ya chicos? Muy bien, vamos a continuar entonces con la pregunta número 5. A ver, me dice, un alumno de la PRE San Marcos obtiene 300 puntos en el primer examen del ciclo ordinario y a partir de ese momento su autoestima se incrementa notablemente, percibiéndose como que puede lograr su ingreso con mucha facilidad. Indique las características que tipifiquen a la autoestima exagerada. Bueno, acá ya me dan como dato de que este alumno tiene autoestima exagerada. No me dice que tiene autoestima baja. Tampoco me dice que tiene autoestima alta, me dice que tiene autoestima exagerada. Entonces, si tiene autoestima exagerada, quiere decir que él considera que con sus 300 puntos ya, ¿no? Suficiente, yo ya ingreso a la universidad, ya me voy a responder todas las preguntas, su autoestima aumenta y se cree lo máximo, lo mejor, porque la persona con autoestima exagerada cree que es el mejor, que respecto a los demás no destacan según él. Es una persona egoísta, es una persona soberbia, es una persona que no reconoce incluso pues si tiene defectos, porque se considera lo máximo, ¿verdad? Cuando muchas veces con 300 puntitos, dudo mucho que alcance el examen de admisión, ¿no? Se necesita mayor puntaje, pero él ya se cree autosuficiente. A ver, vamos a mencionar las alternativas y cuál de todas le pertenece a este caso. Número 1, a ver, este alumno no reconoce sus errores, no reconoce sus errores, por supuesto, ¿no? Porque mira, con 300 puntitos no se da cuenta de que no, así no va a lograr las cosas. Necesita mayor puntaje, ¿verdad? No reconoce sus errores. Debería decir, me falta estudiar, voy a poner más énfasis. Entonces, al toque, aumenta su autoestima y tiene una autoestima exagerada donde ni reconoce sus errores. Busca la seguridad de lo conocido. Él cree que con ello ya va a alcanzar, ¿no? Ya va a alcanzar lo objetivo. O sea, busca la seguridad de lo conocido. Se siente seguro. Se muestra intolerable. Bueno, si tiene autoestima exagerada, no, las personas con autoestima exagerada no necesariamente son intolerantes. Las personas con autoestima baja sí. La persona con autoestima baja tiene poca tolerancia, es violento, es agresivo, de ahí que las personas maltratadoras tienen baja autoestima. Las personas víctimas que reciben golpe o maltrato también tienen baja autoestima. Entonces, tanto el maltratador como el que recibe el maltrato, ambos tienen autoestima baja.
Entonces la 3 sería para autoestima baja. Y la 4 posee una autocrítica severa, no para nada, no piensa que no tiene errores, así que ni siquiera se va a criticar, ni siquiera se da cuenta del grave error que presenta, ¿verdad? Entonces, en la pregunta 5, ¿cuáles son correctas respecto a la autoestima exagerada? La 1 y la 2. Y si buscamos en las alternativas dónde se encuentra la 1 y la 2, acá hay uno más, ¿no? La 5, a ver, dice, tiene tendencias depresivas. ¿A la persona con autoestima exagerada tiene tendencia depresiva? No, porque los que tienen tendencia depresiva son las personas de autoestima baja, así como el caso anterior, ¿verdad? Había un caso anterior donde se ponía triste si los amigos no le aceptaban, hasta incluso se deprimía. Esta es una característica de la persona con autoestima baja. Autoestima baja sería la 5, entonces nuevamente 1 con 2. La A. En la 5 la respuesta sería la alternativa A. En la 6, una compañera del quinto de secundaria se le ve acompañada de adultos desconocidos y manifiesta a sus compañeros del colegio que va a viajar y va a ganar mucho dinero. Es posible que esta adolescente se encuentre en una situación de riesgo hacia. A ver, ¿qué está pasando con esta alumna de quinto de secundaria que empieza a tener amigos o amigas adultos? ¿Sí? A ver, por ahí me están preguntando si autoestima baja es lo mismo que pasivo. No necesariamente, ¿ya? La autoestima baja son los tipos de autoestima. En cambio, el pasivo es los estilos de comunicación, o sea, es la forma de cómo se comunican. No es lo mismo, pero sí se pueden relacionar, ¿verdad? Generalmente las personas que tienen autoestima baja suelen ser calladitos, asustadizos, temerosos, o sea, generalmente su estilo de comunicación es pasivo. O sea, se pueden relacionar, pero no es lo mismo. Uno habla de cómo te comunicas y el otro habla de qué tanto te quieres, qué tanto te amas, qué tanto te valoras. ¿Está bien? Ahora sí pasamos a la pregunta 6. A ver, en la 6 se están animando por la segunda alternativa. Camila, por ejemplo, se anima por la segunda alternativa. Tueros también se anima por la segunda alternativa, al igual que Almeida por la segunda alternativa. Esa es la respuesta, sí, la trata de personas, ¿verdad? ¿En qué consiste la trata de personas? Bueno, para empezar, chicos, si tú estás en quinto de secundaria, generalmente sueles tener amistades de tu misma edad, 15 años, 16 años, porque estás en quinto año de secundaria, salvo que sean los familiares, ¿no? Los familiares, los vecinos, bueno, ellos tenemos vecinos de todas las edades y tenemos familiares de todas las edades. Pero ¿qué está pasando con esta alumna de quinto año de secundaria? Generalmente suele estar con alumnos, generalmente suele estar con adultos que ni siquiera conoce, o sea, no los conoce bien y sale, conversa, camina, pasea con sujetos pues desconocidos. Y lo peor es que empieza a decirle a sus compañeros que va a A ver, viajar. O sea, a esa edad va a viajar. A esa edad va a ganar mucho dinero, ¿no? Entonces es posible que se encuentre con este problema que es la trata de personas, ¿verdad? En la trata de personas, a ver, ¿qué sucede en la trata de personas? Generalmente adultos, en la trata de personas, generalmente adultos, con engaños, se llevan al extranjero a menores de edad, generalmente mujeres. Ha habido casos de adultos desconocidos, ¿verdad? Ha habido casos que con engaños también se han llevado a los varones, generalmente personas menores de edad. También ha habido casos que se han llevado a personas de más edad. Ese es un riesgo, ¿no? Este es un peligro. Es muy importante mantener amistades con personas que nosotros conocemos, o al menos personas que nos han presentado, ¿verdad? Amigos que conocemos que en el colegio, en la universidad, pero si vamos a empezar a tener amistades con personas que no es de nuestra edad, encima que nos ofrecen viajes, nos ofrecen dinero, entonces tenemos que empezar a sospechar. Hay muchos casos de personas que han desaparecido por culpa de la trata de personas. O sea, te engañan ofreciéndote viajes, ofreciéndote dinero, se muestran muy amables, muy sonrientes, muy confiables,
pero al final pues terminan secuestrándote. Entonces te secuestran, casi siempre secuestran a las personas para llevarlos al extranjero a prostituirse, ¿ya? Y para que no se escapen, las drogan, para que no sean conscientes de lo que hacen y denuncien a estos adultos. Entonces generalmente las sumergen en el mundo de las drogas o en el mundo del alcohol, pero casi siempre las prostituyen a las chicas. También sabemos que hay prostitución hacia los varones, ¿ya? Pocas veces la trata de persona está relacionado también con el, con el maltrato, en este caso con el trabajo. Hay casos de sujetos que se llevan con engaños a otras personas, prometiéndoles un buen trabajo, un buen sueldo, y lo que hacen es las secuestran y los llevan a ciertos campos de cultivo, donde los mantienen encerrados y los hacen trabajar más de 8 horas con una alimentación deficiente, ¿ya? Encerrados, encerrados, en este caso, privados de su libertad, sin libertad, para que no se escape, y no les dan ni un sol. O sea, los maltratan, ya en el tema, en este caso, de trabajo, los explotan, les obligan a prostituirse, les obligan, por ejemplo, a trabajar, les obligan a cometer actos delincuenciales, así es Aarón, algunas veces, ¿no? Les obligan a cometer actos delincuenciales. Entonces, mucho cuidado con la trata de personas, ¿ya? Generalmente ocurre con los adolescentes, porque a veces los adolescentes, pues en su mundo ideal, a veces no se dan cuenta del peligro, ¿no? Hay mucho peligro, aunque tú no te des cuenta. Es muy importante, es por eso que en nuestras redes sociales es muy importante aceptar generalmente a personas que conocemos, ¿ya? Profesora, pero ahí dice un amigo en común, dos amigos en común, no, ¿no? O sea, la otra persona le conoce, pero tú no conoces. Cierto, generalmente te llevan al extranjero, a Estados Unidos, a Europa, y tú te imaginas que vas a viajar, que vas a pasear por Estados Unidos, por Europa, y que vas a ser famoso, conocer diferentes lugares y hacer turismo, y mentira, ¿no? Terminas golpeado, maltratado, abusado o abusada sexualmente, y es poco probable que la policía te encuentre. Es poco probable que tus familiares te encuentren, ya que muchas veces la trata de personas tiene que ver con organizaciones criminales, ¿ya? Entonces el secuestro es inminente, la situación de peligro en la cual se encuentra esta señorita es muy alta, ¿verdad? La cual difícilmente va a aparecer. Hay mucha denuncia actualmente, pues, por ese tema de la trata de personas. En la pregunta 6, entonces, la respuesta sería la segunda alternativa. Pregunta número 7. Isabel dialoga con una amiga. Al oírla, nota que su voz suena entrecortada cuando habla de los problemas que tiene. ¿Qué está utilizando Isabel? A ver, si Isabel nota claramente la voz entrecortada de su amiga, es que Isabel presenta una escucha activa, ¿cierto? Es una escucha activa, ¿no? ¿Qué cosa es la escucha activa? Es cuando conversamos con alguien y le prestamos atención con todos nuestros sentidos, le prestamos atención. Este tipo de comunicación o este tipo de diálogo es muy importante. Este tipo de diálogo generalmente lo tiene el psicólogo. El psicólogo, por ejemplo, te dice, no, ya a ver, cuéntame tu problema, ¿en qué te puedo ayudar? Cuéntame. Y tú simplemente estás hablando, conversando, contando, pero el terapeuta presenta la llamada escucha activa, o sea, está bien concentrado en tu timbre de voz, en tu postura, en tus gestos, en tu mirada, así que observa si estás temblando, si tu voz se encuentra débil, ¿verdad? Si tu postura está encorvada. Entonces, generalmente este tipo de diálogo lo presenta el psicólogo o terapeuta, ¿ya? Pocas veces los amigos o los familiares, ¿no? Pocas veces. En la actualidad, debido a la tecnología, falta tener este tipo de diálogo. En la actualidad, debido a la tecnología, hay amigos que en lugar de escuchar las necesidades de sus compañeros, están pues pendientes del celular. No están escuchando atentamente lo que la otra persona le dice, ¿verdad? Más están concentrados en el celular,
en quien les escribe. Entonces, es muy importante practicar esto de acá, chicos, porque fácilmente nos daríamos cuenta, ¿no? De qué es lo que le pasa a nuestra amiga, qué es lo que le pasa a nuestro sobrino y poder ayudarle. Sí, a veces no nos damos cuenta, ¿no? De su timbre de voz, de su postura. A ver, sus ojitos están hinchados, a ver, ¿qué ha pasado? Parece que ha llorado toda la noche, ¿no? Entonces, es muy importante la atención, ¿sí? Cuando alguien nos cuenta un problema, es muy importante prestarle atención. Entonces, en la 7, es cierto, la respuesta sería escucha activa. Entonces, la letra D sería la respuesta. A ver, en la pregunta número 9, una preguntita para analizar, ya que el texto es de mayor tamaño. Dice, nuestros antepasados consideraron que todas las mujeres, debido a su debilidad física, debían estar bajo el mando de un protector. Bueno, eso era antes, ¿no? Por eso acá dice nuestros antepasados, antiguamente. ¿Qué pasaba antiguamente, chicos? Nuestros antepasados creían que las mujeres eran consideradas débiles, ¿verdad? El sexo débil, el sexo frágil, así las consideraban antes. En la actualidad, esa forma de pensamiento ha cambiado, ¿no? Claro, ha cambiado. Antes eran muy machistas, extremadamente machistas. Ahora el machismo poco a poco ha desaparecido. Poco a poco. Todavía existen algunas personas que tienen esta idea equivocada. Entonces, las personas que tienen esta idea equivocada es que presentan un pensamiento machista, ¿no? Entonces, en la actualidad, las mujeres ya no son sinónimos de debilidad. Profesora, mi mamá es karateca, mi mamá es policía. Entonces, de débil no tiene absolutamente nada. Profesora, mi tía es boxeadora o fisicoculturista. ¿Te imaginas una enamorada boxeadora? De débil tampoco tiene absolutamente nada, ¿no? Hay mujeres que manejan combi, manejan tractor, manejan caterpillar, mujeres mecánicos, mujeres electricistas, ¿cierto? Entonces, en la actualidad, felizmente, ¿no? Ha ido cambiando la forma de pensamiento, ya que todos somos iguales, varones y mujeres, todos somos iguales. Pero antes no se pensaba así, y la pregunta 8 está hablando lo que ocurría antes. Menos mal, chicos y chicas, que no hemos nacido en esta época, ¿verdad? ¿Qué pasaba antes? Nuestros antepasados consideraban a las mujeres, consideraban que todas las mujeres, debido a su debilidad, debían estar bajo el mando de un protector. Normalmente, primero el padre y después, cuando se case, el esposo. Y en caso de que su esposo muera pronto, entonces, en este caso, la función podía desempeñarla un pariente masculino fijado en el testamento del esposo. Todo esto que ocurría antes lo escribe el jurista romano Cicerón. Esa era la concepción de antes. Antes así se pensaba, ¿no? En el siglo I, por ejemplo, antes de Cristo, así se pensaba, ¿ya? Entonces, todo este texto hace referencia a qué componente de la sexualidad. A ver, si hablamos de los componentes de la A sexualidad, ver, a ver, la primera y la segunda alternativa no son componentes de la sexualidad. Solamente van a ser componentes de la sexualidad estos dos últimos. Estos dos últimos, la C y la cuarta alternativa, solamente estos dos últimos son componentes o partes, componente o partes de la sexualidad, ¿ya? Así que la respuesta tiene que ser entre estos dos últimos. la C. ¿Ya, chicos? A ver, por ahí se están animando por la C. Muy bien, esa es la respuesta. Vamos a verificar. La respuesta es la C, el género. ¿Por qué, profesora, el género y por qué no marcó tradición o idiosincrasia? Repito, es que estos dos primeros no son los componentes de la sexualidad. Estos dos últimos sí son componentes de la sexualidad. El género hace referencia a todos los comportamientos o toda forma de pensamiento que la sociedad espera. Toda forma de pensamiento, toda forma de comportamiento que la sociedad espera. Que la sociedad espera de tu sexualidad. Por ejemplo, la sociedad espera que las chicas, a la hora de sentarnos, nos lleguemos a sentar de forma delicada, cruzando las piernas.
¿verdad? La sociedad espera que los varones en San Valentín sean los que lleven el regalo, ¿no? O sea, piensan así, y muchas veces piensan de forma equivocada, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, si hablamos de igualdad, no significa que solamente los varones van a llevar el regalo, ¿por qué no también las señoritas? Felizmente en la actualidad esa concepción de lo que la sociedad espera ha cambiado, ¿no? O sea, antes se pensaba que el hombre era el que se declaraba, por ejemplo. Ahora hay mujeres que no están esperando que el hombre se declare, ellas mismas se animan, ¿verdad? De valientes se animan y se declaran al jovencito. Entonces, todo lo que la sociedad piensa respecto a nuestro comportamiento, respecto a nuestro, en este caso, a nuestras ideas, todo lo que la sociedad espera, eso se llama género, ¿sí? Pero el género ha ido cambiando a través de los años. De ahí que en la actualidad se habla de igualdad de género, ¿sí? Igualdad de género. Antes, por ejemplo, se pensaba que solamente las mujeres cocinaban, y eso esperaba la sociedad, que solamente las mujeres cocinen. Pero en la actualidad hay varones que cocinan y cocinan muy bien, delicioso, les sale ahí su arrocito bien graneadito. Antes la sociedad esperaba que solamente las chicas se dedicaran al cuidado de los hijos. Ahora hay varones que apoyan en el cuidado del hogar. Hay varones, hay padres, por ejemplo, ejemplares, sobrinos, hermanos, que es cierto, ¿no? Que saben, por ejemplo, cocinar, que saben, por ejemplo, ayudar en las tareas de la casa. Entonces, no hay ningún problema, no tenemos por qué sentirnos incómodos, ¿verdad? Esa igualdad de género es muy importante, chicos, porque solamente la igualdad de género evita la discriminación, la frustración. Hay que pensar no solamente en nuestros familiares varones, sino también en nuestros familiares mujeres, ¿sí? Entonces, felizmente, ¿no? No estamos viviendo en esta época donde antes pensaban que las chicas eran débiles y por ende los varones tenían que proteger, los varones tenían que proteger, en este caso, a las mujeres. En la actualidad ya no es así, ¿verdad? Una mujer no necesariamente necesita la protección de un varón, ¿no? Profesora, mi mamá nunca ha necesitado la protección de un varón, al contrario, mi papá se ha ido y mi mamá nos ha protegido a todos nosotros. Entonces, nos bastó y nos sobró, ¿no? Nuestra mamá ha sido padre y madre, nunca nos ha desamparado. Entonces, imagínate, entonces, la protección que antes se esperaba solamente de los varones, ahora lo ejercen muchas mujeres. Eso sería entonces el género. El sexo, como dice acá, no es lo mismo que las relaciones sexuales, ¿ya? El sexo es toda aquella condición biológica, por eso se dice sexo biológico. El sexo es toda aquella condición biológica que diferencia al varón de una mujer. Toda aquella condición biológica que diferencia al varón de la mujer, a eso se llama sexo. O sea, condiciones biológicas, no mentales, ¿no? Porque en mentales somos iguales, todos somos iguales en condiciones mentales, todos somos iguales. Pero condiciones biológicas, me refiero a que las mujeres tienen vagina y los varones tienen pene, o sea, a nivel genital obviamente somos diferentes, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a sexo biológico. Igual, las mujeres tienen estrógenos, los varones tienen testosterona, pero las hormonas son cambios biológicos. Todos los cambios biológicos a nivel genital o a nivel hormonal, eso hace referencia a esta palabrita sexo. De ahí que hablamos de sexo femenino y de sexo masculino, ¿verdad? Sexo femenino y sexo masculino. Y tú marcas ahí, ¿no? En una hojita, ¿qué sexo eres? ¿Femenino o masculino? De acuerdo a tus rasgos físicos, de acuerdo a tus rasgos biológicos, tú marcas de qué sexo es. Entonces, hablar de pene, hablar de vagina es hablar de sexo, pero hablar de cómo me comporto yo en la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo me comporto yo? Si soy varón o si soy mujer, ¿cómo me comporto yo? ¿Cómo la sociedad espera que yo me comporte? Ya, eso se llama género. A ver, pasamos a la pregunta 9. Carlos le dice a Rubén que está enamorado, Carlos le dice a Rubén que está enamorado de su profesora de inglés.
expresándose con las siguientes palabras. Dice, ella es la más hermosa del mundo. Es perfecta. Algún día se lo diré. Según García, que hace la clasificación de las etapas a nivel sentimental, esta relación de pareja, ¿en qué etapa se encuentra? A ver, ¿en qué etapa? Acá tenemos las alternativas. Bueno, si hablamos de etapas, si hablamos de los lazos afectivos, de los lazos emocionales, la primera etapa que experimentamos es la idealización. La primera etapa que experimentamos es la idealización. Idiosincrasia, me preguntan qué es allá, conjunto de ideas, pensamientos o culturas de una sociedad. Toda sociedad tiene su idiosincrasia, pensamientos, ideas. Y la cultura, la suma de todo eso, pensamientos, ideas y cultura, eso se llama idiosincrasia. Ideas, ideologías, creencias religiosas, la suma de todos. A ver, Rivas me dice que la 9 sale la A. Sí, esa es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta, ¿sí? En la pubertad o adolescencia, en la pubertad o adolescencia, ocurre el enamoramiento, ¿no? Pero antes de que se presente el enamoramiento, generalmente experimentamos la idealización. Antes del enamoramiento, generalmente experimentamos, repito, la idealización. Claro, ¿no? Muchas veces nosotros, antes de enamorarnos, experimentamos el famoso amor platónico, ¿verdad? A la mayoría, antes de enamorarse, ha experimentado el amor platónico. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han tenido como amor platónico a su profesor, ¿no? O a su profesora, en este caso a su profesora de inglés? Tal vez a tu profesor de educación física, ¿verdad? Al instructor, de repente, por ahí. Entonces, generalmente en el amor platónico se idealiza, ¿no? Crees que es el hombre perfecto, la mujer perfecta, algún día le voy a decir, algún día me voy a casar con él o con ella, la cual en realidad pues es difícil que la otra persona esté enterada de todas esas ideas. Eso pues, suele ocurrir. A algunos el amor platónico les sucede a los 12 años, otros a los 10 añitos, otros a los 13. Y no necesariamente son tus profesores, ¿no? También puede ser que tu vecinita era pues tu amor platónico. Cuando tú tenías 14 años, tu vecinita de 19 años, tu vecinita universitaria de 19 años era tu amor platónico. Y ella ni enterada, ¿no? Entonces, de nuestra existencia, ¿verdad? ¿Cierto? Algunas veces el amor platónico es algún personaje de la televisión, algún actor, alguna actriz, algún cantante, alguna bailarina, pero generalmente el amor platónico suele ser una persona de mayor edad, ¿ya? A ver, ¿quién es tu amor platónico, profesora? Mi amor platónico son esos coreanos que salen a cantar. Tengo todo el póster en mi cuarto, hasta en mi techo, profesora, tengo el póster de ellos. ¿Y te has preguntado cuántos años tienen? 22, ¿no? 23, 19, me dicen por acá, ¿sí? Y cuando es hacia el profesor, ¿te has preguntado cuántos años tiene el profesor o la profesora? Uy, el doble de tu edad, de repente, ¿no? Ya es que es así, pues es el amor platónico, el amor ideal, el amor inocente, ¿no? Donde difícilmente la persona lo va a saber, difícilmente se va a enterar. Ya de adulto le cuentas, pero todo ruborizado de repente, ¿no? Avergonzado de repente, ¿verdad? Ya, bueno, así empieza, así empieza. Este amor platónico difícilmente va a ser correspondido. Es un amor generalmente imposible, ¿sí? Difícilmente correspondido, generalmente imposible a nivel mental. Pero mientras que soñamos con nuestro amor platónico, en algún momento tenemos que aterrizar. Entonces, ya el enamoramiento es algo más real, ¿verdad? El enamoramiento suele ocurrir después, después de que muchos han experimentado su amor platónico. Algunos me dicen que no han tenido amor platónico, no hay ningún problema. Hemos dicho de que no es obligatorio experimentar estas etapas. Después de haber experimentado tu amor platónico a los 10, 11 o 12 años, quizás a los 13 años recién te has enamorado por primera vez.
O quizás a los 14 años recién te has enamorado por primera vez. El enamoramiento generalmente ocurre con personas generalmente que tienen nuestra edad, ¿verdad? Generalmente, ¿no? Tienen nuestra edad o cerca de nuestra edad, ¿verdad? 1 o a lo mucho 2 años de repente de diferencia en el enamoramiento, ¿sí? El enamoramiento se vive entonces en la adolescencia generalmente. En la juventud se experimenta el llamado noviazgo. Quiere decir que para que uno alcance la etapa del noviazgo, primero ha ocurrido el enamoramiento. O sea, pasan los años, con esa persona llegas a estar 3, 4, 5 años, la relación se hace más estable, entonces esa relación más estable se le llama noviazgo. Y después del noviazgo viene en la adultez el matrimonio, donde te casas con esa persona o convives con esa persona y decides tener hijos o una familia con esa persona. Entonces, hay etapas, hay niveles que todos nosotros hemos pasado, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes, seguramente ya pasaron la primera etapa, que es la idealización, y es muy probable que se encuentren en esta segunda etapa, que es el enamoramiento. Todavía no han experimentado el noviazgo, ¿verdad? Eso les va a ocurrir de acá a un par de años todavía. Todavía no han experimentado el noviazgo. Menos el matrimonio, ¿no? ¿Cómo es eso que estás casado? No, ¿no? Menos el matrimonio, chicos. Todavía no han experimentado esas dos etapas, ¿verdad? En cambio, la primera, la idealización, sí, a muchos les ha ocurrido su amor platónico y el enamoramiento también. A otros, a muchos, ¿no? Pero ha habido casos en la cual todavía, profesora, no he experimentado esa etapa. Puede suceder, ¿no? Hay excepciones. Listo, entonces como idealiza, ¿no? Es un alumno, ¿verdad? Y ella es su profesora, entonces estamos hablando de la primera etapa que es la idealización o amor platónico. En la 9, pasamos a la pregunta 10. Según las estadísticas oficiales, cada vez más mujeres acceden al mercado laboral en el Perú. Las mujeres trabajadoras aumentaron de 4.996.000 en el 2001 a 6.896.000 en el 2014. A ver, ¿cuánto de diferencia aproximadamente hay? Si antes eran 4 millones y en el 2014 6 millones, aumentaron en 2 millones aproximadamente, ¿no? Según las estadísticas, ahora cada vez más mujeres trabajan, ¿cierto? Y eso que acá nos habla del 2014, ¿no? Ahora estamos 2020, 2021. Imagínate cuántos millones de mujeres más están trabajando día tras día. Ahora, ¿qué dice? Este aumento de la participación de la mujer en el campo laboral es posible porque se ha dado un cambio de perspectiva en el concepto de que, a ver, gracias a cuál de estos elementos, gracias al cambio de cuál de estos elementos hoy en día se le permite a las mujeres que pueden trabajar. Porque antes no se le permitía, ¿no? Antes los que trabajaban solamente eran los varones. Pregúntale a tus abuelitos. Antes solamente los varones trabajaban, a las mujeres no se les permitía trabajar. A las mujeres no se les permitía ir a la universidad. San Marcos, la UNI, por ejemplo, Género. eran universidades solamente para varones. Género, muy bien, género, ¿no? Habíamos dicho en una clave anterior que el género es lo que la sociedad espera. Lo que la sociedad espera, cómo te debes comportar, ¿sí? O sea, antiguamente se esperaba que el hombre provee, o sea, el hombre trabaja, y la mujer sumisa, dedicada pues a las tareas de la casa. En la actualidad no es así, ambos trabajan, ¿sí? Incluso ambos comparten los gastos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a pagar el agua, tú pagas la luz. Yo voy a cocinar lunes, tú cocinas martes. Miércoles, ya bueno, pedimos el delivery de repente, ¿no? Jueves cocinamos los dos, ¿verdad? Viernes, le toca a nuestro hijo mayor, pues. Y sábado ya que cocine nuestra hija menor, ¿no? Domingo todos cocinamos. Entonces, es muy importante, chicos, es muy importante que en las tareas domésticas y las tareas, en este caso del trabajo, todos participemos, porque así podemos ayudar en el hogar. Pero antes no era así, ¿no? Antes las mujeres vivían
en este caso, resignadas, recriminadas, maltratadas. Y había muchas cosas que no se le permitía. No se le permitía ir a la universidad, no se le permitía ni siquiera votar en las elecciones. Las elecciones solamente eran para los varones y no para las mujeres. No se les permitía ser literatos, habían solamente literatos varones y no habían literatos mujeres. Muchas mujeres que les encantaba la literatura se vestían de varones con tal de escribir algún poema o alguna obra literaria. No podían dedicarse al arte. Entonces, los tiempos han cambiado y en la actualidad pues hay mujeres que participan también en el campo laboral. Felizmente, ¿no? Hay muchas mujeres que se han independizado, algunas han luchado incluso y han muerto ante la lucha para lograr que puedan votar las mujeres, para lograr que ganen el mismo sueldo que los varones, para lograr, hasta la actualidad siguen luchando muchas mujeres, porque lamentablemente el machismo no se ha eliminado en un 100%, ha disminuido buena parte, pero todavía hay muchas cosas que hacer, ¿ya? El cambio de género se da desde el hogar, desde el hogar. O sea, si tú quieres que la sociedad no sea machista, empieza desde tu hogar, ¿sí? Empieza desde tu hogar, desde que tú tienes un hijo varón o una hija mujer, empieza desde ahí, haciéndoles entender que ambos tienen que colaborar en las tareas domésticas, que uno no es más ni el otro es menos para que este tipo de comportamiento o, en este caso, ideas cambie. Ahora ha cambiado mucho, ¿no? El concepto de género, pero todavía hay muchas cosas por hacer. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos y Europa, no se presentan estos problemas. Pero hay otros lugares como por ejemplo Irán, Irak, donde las mujeres son tratadas peor todavía, ¿no? Como un objeto, ni siquiera pueden caminar por las veredas. Las veredas solamente están hechas para los varones. Ni siquiera pueden ir a los estadios. Los estadios solamente están permitidos los varones. Ni siquiera pueden estudiar. Y muchas mujeres en Irán, en Irak, estudian de noche, cubiertas, tapadas, salen a escondidas para estudiar de noche, de madrugada, y si el Estado les descubre estudiando, la fusilan, las matan. Entonces, en esos otros países pequeñitos hay mucho trabajo por hacer para que ese pensamiento de género cambie. Felizmente nuestro país ha cambiado. Aún así nuestro país está atrasado, ¿no? Es como que viviéramos en la época antigua, en la época de la carreta, porque hay países como, repito, como Europa o Estados Unidos, donde su pensamiento es más grande, es más amplia, y nadie se siente más ni nadie se siente menos. Ahí no hay tanto este problema de género. Entonces, la igualdad de género es muy importante, empieza desde la familia, empieza desde la escuela también, ¿no? Sin embargo, muchos padres pues se oponen, dicen no a la igualdad de género, que seguramente mi hija se va a volver mujer, perdón, se va a volver varón, o mi hijo varón se va a volver mujer, que le van a hacer jugar a mi hijo con muñecas. Entonces, ideas completamente falsas, ¿no? Ideas completamente falsas. El color de ropa que tú te pones no determina tu comportamiento. Los juguetes que tú juegas, valga la redundancia, tampoco determinan tu sexualidad en el futuro. Hay casos de muchas mujeres que han jugado trompo y no por eso se han vuelto varones, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas por cambiar, ¿no? Entonces, felizmente en el ambiente laboral ha cambiado, ¿verdad? Por eso que la respuesta de la 10 sería la alternativa C, género. 11. En la cultura occidental, las prendas que usamos suelen ser diferentes en cuanto a forma y color para cada sexo. Que un hombre decida usar saco, camisa y corbata porque de esa manera se considera masculino, hace referencia al componente de la sexualidad denominado, bueno, a ver, componentes de la sexualidad. Tenemos al componente psicológico, tenemos al componente sociocultural y tenemos al componente biológico. Estos tres son componentes de la sexualidad, estos tres. En el último está esta alternativa. Recuerda que hemos dicho que el sexo son todos los cambios biológicos que tienen los varones y las mujeres. Los varones tienen pene, las mujeres tienen vagina. Los varones tienen testosterona y las mujeres tienen estrógenos. Todos esos cambios biológicos genitales
es sexo biológico, ¿ya? Pero en este caso no me está hablando, en la pregunta 11 no me está hablando del pene ni de la vagina, ¿no? En la pregunta 11, ¿de qué me está hablando, chicos? De la forma de vestimenta. Dice que en algunas culturas occidentales se visten de una cierta manera para aparentar algo. Entonces, la vestimenta, ¿de qué depende la vestimenta? Así es, Jason. La vestimenta depende muchas veces del contexto, del lugar que nos rodean, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros somos de la cultura occidental. En nuestra cultura occidental se espera que los varones usen saco, usen corbata, usen camisa. Bueno, al menos cuando van a trabajar, ¿no? Cuando van a trabajar, saco, corbata y camisa, ¿verdad? Chicas con corbata, no hay, ¿no? Pero sí existe corbata para mujeres. Sí, muy bonitos y elegantes para las chicas, pero pocas veces has visto a una mujer con corbata. Claro, con un moñito, sí, también, con su lacito, también ocurre ese caso. Ya bueno, en nuestra cultura se espera eso, ¿no? Que los varones usen saco, corbata y camisa, ¿verdad? Pero hay culturas donde los varones, por ejemplo, no usan esa prenda de vestir. Por ejemplo, en nuestra cultura se espera que varones y mujeres, por ejemplo, ambos pueden usar pantalones. En nuestra cultura, ambos varones y mujeres pueden usar pantalones. En nuestra cultura se espera que faldas solamente usen las mujeres. Pero existen otras culturas donde los varones se ponen faldas. Claro, ¿no? A ver, si el compañero se pusiera una falda, tú ya estarías pensando mal, ¿no? Pero de repente él se siente más cómodo utilizando la falda. Profesora, un día me he puesto su falda de mi hermana porque mi ropa no secaba y qué cómodo me siento, profesora, ¿no? Me siento con más libertad, entonces no estoy con el pantalón ajustado, apretado. Entonces, pero en otras culturas los varones se ponen falda y no hay ningún problema. ¿Por qué te pones a pensar mal? Es que la vestimenta depende muchas veces de la sociedad. Por eso que dice factor sociocultural. La ropa que nos ponemos depende de la sociedad. Recuerda que en la época medieval los varones usaban pelucas, maquillaje, hasta lunares postizos. Antiguamente los varones usaban túnicas, ¿sí? Ahora que se acerca la Semana Santa, falta poquito. ¿Has visto todas esas películas de la Semana Santa? ¿Y cómo es la ropa de los varones? Como si fueran unos vestidos, ¿no? Túnicas. ¿Y acaso la gente pensaba mal? No, es que la vestimenta depende de la sociedad. Cuando nuestra vestimenta depende de la sociedad, entonces ahí influye el elemento sociocultural, ¿cierto? El factor sociocultural. Y obviamente el factor sociocultural es el que se relaciona con el género, ¿verdad? El factor sociocultural es el que se relaciona con el género, porque el género son todos los comportamientos, todas las ideas, toda la forma de vestimenta que la sociedad espera. La sociedad espera que las mujeres usen rosado y los varones usen azul. En el baby shower, como es mujercita, todo rosado y como es varoncito, todo azul. Pero yo he visto casos de varones que se ponen una camisa rosada y les queda muy bonito. Hasta incluso les hace muy elegante. Entonces, esa sociedad a veces te censura, te reprime y de forma equivocada te hace pensar mal, cuando no debe ser así. Entonces, la respuesta es B en la pregunta 11. 12 me dice, determine los enunciados referidos al sexo como componente biológico. Recuerda que hablar de pene y vagina es hablar de sexo. Hablar de hormonas femeninas y masculinas es hablar de sexo, ¿verdad? 1. Los hombres después de eyacular presentan el periodo refractario. Como me habla de la eyaculación de los genitales, entonces la 1 hace referencia al sexo. 2. Los hombres juegan con carritos y las mujeres juegan con muñeca. Acá no me mencionan ni los genitales ni las hormonas. Entonces, al contrario, me dice con qué deben jugar los varones y con qué deben jugar las mujeres. Entonces, el enunciado 2 hace referencia al género, porque hemos dicho que el género es lo que la sociedad espera. La sociedad espera que los hombres jueguen con carritos
y la sociedad espera equivocadamente que las mujeres jueguen con muñecas. Digo equivocadamente porque hay casos de mujeres que juegan con carritos. Hay mujeres que juegan trompo, hay mujeres que juegan a las canicas, ¿verdad? Hay mujeres que les gustan los carritos, por ejemplo. Entonces, este género es un género equivocado, ¿no? Es un género equivocado, ya los tiempos han cambiado. Profesor, ¿eso significa que mi hermanito puede jugar con muñecas? Por supuesto, no hay ningún problema, ¿no? Puede jugar con muñecas, ¿verdad? Profesora, ¿eso significa que las mujeres pueden jugar con carritos? Por supuesto. Y si mi hermanito juega con muñecas, ¿significa que se va a cambiar de sexo? Absolutamente para nada, ¿no? Al contrario, si juega con muñecas, casi siempre cuando se juega a las muñecas es porque se imaginan que las muñecas son sus hijos, ¿no? Y les dan su comida y les cambian su pañal, ¿verdad? Entonces, si los varones juegan con muñecas, al contrario, van a ser más responsables, van a tener idea de qué cosa es criar o alimentar a un hijito, porque están jugando a estos roles, ¿verdad? Entonces, nuevamente, es un ejemplo equivocado. En la 3 me dice, Francisco planea casarse con Roberto. ¿Tiene que ver con el sexo? No, tiene que ver con la orientación sexual. Generalmente la atracción existe hacia personas del sexo opuesto, pero en este caso es hacia personas del mismo sexo. Cuando esas personas del mismo sexo, en el caso de las mujeres, se llama lesbianismo, en el caso de los varones se llama uranismo. Pero la número 3 es la orientación sexual, la número 2 es el género y hasta el momento vamos aceptando la número 1. 4. Las mujeres, debido al clítoris, pueden tener orgasmos. Orgasmos significa placer durante una relación sexual. Ya, mira, por ahí me dicen. Muy bien, Jennifer. Muy bien, gracias por tu participación. Generalmente, ¿no? Generalmente a las mujeres nos gusta jugar con muñecas, ¿verdad? Pero a muchas de nosotras también nos gusta jugar con los juguetes de los varones. Hay mujeres en la actualidad que les gusta jugar fútbol y varones que les gusta jugar vóley. ¿Tengo que pensar mal? No, porque el género ha cambiado. En la actualidad todo es permitido mientras que no le faltemos el respeto a nadie, todo es permitido, ¿cierto? Así es. Muy bien. Decíamos que en la 4 hablaba de las mujeres que tienen, el clítoris es una parte de la vagina. Entonces, si me está hablando de la vagina, ya, la 4 está hablando del sexo biológico, la 1 está hablando del sexo biológico. A ver, ¿hay más? Así, acá hay uno más. Dice, debido a la testosterona, los varones presentan mayor frecuencia de deseo sexual. La testosterona son hormonas masculinas. En cambio, los estrógenos son hormonas femeninas. Bueno, hasta ahí todo está bien. Lo malo acá es que me dice que los varones tienen mayor deseo sexual que las mujeres. Y eso es falso, ese es un mito. No necesariamente los varones van a tener mayor deseo sexual que las mujeres. Eso es relativo. Entonces solamente son correctas la 1, a ver cuáles hemos dicho, con la 4, ¿no? La 1 con la 4, 1 con 4 la A. El único que tiene 1 con 4 es la alternativa A. Entonces en la 12 marcamos la A. En la pregunta 13 me dice que en la antigüedad el rol de la mujer estaba relegado a criar a los hijos y las tareas del hogar, mientras que los hombres se encargaban de dirigir y tomar las decisiones en la familia y la sociedad. Con el tiempo esto ha ido cambiando. Ahora la mujer tiene roles más decisivos como estudiar, trabajar profesionalmente, incluso participar en la política. Esto indica cambios en qué componente. A ver, ¿en qué componente será? Cuando hablamos de componentes, solamente estos 3, ¿ya? Cuando hablamos de componentes, solamente estos 3. O sea, la respuesta es entre estos 3. Si tú crees que la respuesta es género, porque hace referencia al género, ¿no? Cómo se comportan los varones, cómo se comportan las mujeres, hemos dicho que el género se relaciona con el componente sociocultural. No es lo mismo hablar de género que hablar de la identidad de género. ¿Ya? Género, cómo te comportas. Identidad de género tiene que ver pues con la identidad sexual, o sea, cómo te sientes, varón o te sientes mujer.
La identidad de género hace referencia más a la identidad sexual. En cambio, el comportamiento, porque acá hace referencia al comportamiento, ¿no? Cómo se comportan las mujeres, antiguamente criaban a los hijos, cómo se comportan los varones, antiguamente tomaban decisiones, pero en la actualidad ha ido cambiando, es que el contexto social cultural es distinto. Sería entonces la respuesta género y por ende sería la respuesta la C. Así es, Francesca, la C. Pasamos a la 14. Una pareja de esposos lleva 20 años de casados, pero lamentablemente su relación se ha visto muy afectada, pues el esposo, en este caso el marido, descubrió que su mujer le era infiel. Como consecuencia, él le ha comunicado a ella que la relación matrimonial se ha terminado y que solo se quedará en su casa para poder atender como padre a sus hijos y guardar las apariencias. Actualmente viven en el mismo hogar y aunque se comunican de forma respetuosa, ya no duermen juntos. Según la teoría de Stenberg, Roberto Stenberg, en este caso, ¿qué tipo de amor se ha presentado en esta pareja? A ver, ¿qué tipo de amor será? Acá están las alternativas, ¿ya? Según Robert Stenberg, existen varios tipos de amor, ¿sí? Varios. Tenemos el amor romántico, el amor fatuo, el amor sociable, el amor vacío, ¿sí? El amor fatuo o el amor loco, ¿no? En el amor fatuo o en el amor loco existe mucha pasión, bastante pasión, ¿sí? Pero no existe mucho compromiso. No sé si alguna vez te ha ocurrido, ¿no, profesora? Estaba locamente enamorada, locamente enamorado. Son los que ni creen en lo que papá le dice, lo que mamá le dice. En tu cara, en tus narices, te ha engañado, pero ni lo crees, ¿no? No, no creo, son inventos, ¿no? Entonces, somos capaces de ir en contra hasta de nuestros propios familiares. Y luego nos damos cuenta del grave error que hemos cometido, ¿no? O sea, hay mucha intensidad en ese tipo de relación, en el amor fatuo, en el amor loco, hay mucha intensidad, pero no hay mucho compromiso, no hay mucho romanticismo, entonces solamente hay adrenalina nada más, ¿ya? El otro tipo de amor es el amor sociable. En el amor sociable es el tipo de amor donde ocurre lo contrario, ¿sí? Acá, por ejemplo, si hay un compromiso, ya, pero ya no hay adrenalina, ya no hay el sentimiento de por medio, ¿sí? Es un amor sociable. Quiere decir que para guardar las apariencias nada más. Y eso le ocurre a la pareja, ¿no? A ver, ¿qué sucedió con la pareja? Llevaban 20 años de casados, pero ella en este caso le fue infiel. Pero como tienen hijos en común, toda la familia saben que se han casado, deciden guardar las apariencias, deciden vivir juntos, pero físicamente ya están separados, o sea, ya no duermen juntos, pero sí viven juntos. Hay respeto, o sea, hay el compromiso de seguir juntos, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos hijos, se ponen a conversar, ¿no? Tenemos hijos, vamos a seguir juntos, hasta abuelitos, hasta viejitos, por nuestros hijos, por nuestra familia. Vamos a ser respetuosos, nos vamos a comunicar de manera respetuosa, pero ya no tienen intimidad, ya no duermen juntos. Solamente hay el compromiso de seguir juntos, pero no existe ni romanticismo, no existe ni contacto sexual, solamente las apariencias, que es cumplir con el compromiso. Y a ese tipo de amor se llama amor sociable. El amor sociable abundaba principalmente antiguamente. Recuerda que antiguamente los matrimonios eran arreglados. Antiguamente tú no elegías con quién te ibas a casar, tus padres elegían tu esposo o tu esposa que ibas a tener en el futuro. Muchas veces tú te enterabas el mismo día del matrimonio con quién te ibas a casar. O una semana antes te decían, ¿no? Hijito, ya te conseguí la chica. Y ellos arreglaban, los padres pactaban, era un negocio, así como en la época medieval, era un arreglo, era un negocio el matrimonio. Lo pactaban los padres, ellos decidían con quién, ¿no? Si esta persona era mayor o si era una persona
con virtudes, con defectos, si era atractivo, no era atractivo, eso no importaba. Los matrimonios eran arreglados y esos matrimonios arreglados duraban toda la vida y uno no era capaz de separarse, no era capaz de divorciarse por miedo a la familia, por decepcionar a la familia. Entonces, el tipo de amor era sociable. En esa época, ¿no? El tipo de amor era sociable, ¿sí? En la actualidad ya no existen ese tipo de amor. Es que antes tú tenías que resignarte a la pareja que te había tocado. O sea, si la pareja te maltrataba físicamente o te maltrataba psicológicamente, tú tenías que resignarte. Pero en la actualidad ya no es así, no tenemos por qué soportar a una pareja que nos maltrata, física o psicológicamente. O sea, en la actualidad no necesariamente tenemos que soportar ese tipo de situaciones terribles solamente para aparentar, porque se ha descubierto que eso le afecta a los hijos. Los hijos se dan cuenta, tal vez de pequeñitos no, pero después se dan cuenta, qué raro, ¿no? No duermen juntos mis padres. Sí se comunican, pero ya no duermen juntos, no son detallistas entre ellos, ya no se abrazan, no se dan besitos. Qué raro, ¿no? Entonces, en la actualidad ya no es obligatorio seguir junto a una persona que ejerce, pues, maltrato físico o psicológico, ¿no? Ahora tampoco hay que ir separándose a cada rato, para nada, ¿no? Buscando pretextos, no. Pero ya no hay ese amor sociable. En el amor vacío no hay nada, ¿no? Acá no hay ni adrenalina, aquí no hay ni compromiso, acá no hay ni pasión, acá no hay ni romanticismo, no hay absolutamente nada. Según Robert Stenberg, para que un amor sea verdadero, tiene que presentar tres requisitos. Un amor consumado, un amor verdadero, debe ser aquel donde existe el compromiso, o sea, el deseo de seguir juntos, donde haya atracción o gusto hacia la persona, haya respeto, por ejemplo. Entonces, tiene que presentar la suma de todos estos elementos, ¿ya? Para que recién este amor sea un amor consumado. Generalmente el amor consumado es el amor que va a continuar en la pareja, el recomendable. Pero muchas veces no sucede de que todos esos elementos participen y se dan estos otros tipos de amor, como el caso del amor sociable, ¿ya? A ver, otro ejemplo de amor sociable. Cuando el mejor amigo o algún compañero del salón se te declara. El mejor amigo o algún compañero del salón se te declara. Y tú por miedo a que se siente mal, a que se sienta mal al decirle no, tú por miedo a rechazarlo, terminas aceptándolo. O sea, no lo quieres, no te gusta, no te atrae, pero simplemente como ya varias personas le han rechazado y te da penita, entonces tú le aceptas por apariencia nada más, ¿no? El amor sociable, el amor de amigos, pero no hay no hay otro tipo de sentimiento, no hay otro tipo de sentimiento, simplemente una amistad, amor sociable. Entonces, en la 14 la C. Bien, chicos, llegamos a la última preguntita, a 15, ¿no? Joaquín es un niño de 5 años de edad. Joaquín es un niño de 5 años de edad y se lleva bien con sus padres, es decir, se divierte por igual con ambos. No se observa ninguna señal del complejo de Edipo propuesto por Sigmund Freud, pues considera a su papá como un héroe. A ver, señale el enunciado verdadero. Bueno, primero habría que hablar del complejo de Edipo. ¿Qué cosa es el complejo de Edipo? ¿Has escuchado hablar del complejo de Edipo? Según la teoría de Sigmund Freud, cuando un bebé cumple 3 o 4 años, al varón le suele ocurrir el complejo de Edipo. El complejo de Edipo consiste en que los niños generalmente se enamoran de la mamá. En su inocencia, ¿verdad? Los pequeñitos se enamoran de su mamá. Es por eso que los varoncitos suelen ser más cariñosos con su mamá y quieren darle hasta besitos en la boca a su mamá. Quieren hasta dormir con su mamá y sienten celos de su papá. El pequeñito dice, mi mamá, cuando yo sea grande me voy a casar con mi mamá. Mi mamá es mi novia.
Entonces, hace todo lo posible por llamar la atención de la mamá, porque ingenuamente, inocentemente se ha enamorado de su mamá. Pero hay un sujeto, en este caso el padre, que no le deja acercarse a su mamá y el pequeñito siente celos, compite con su papá por el amor de la mamá. A eso se le llama complejo de Edipo en honor a la obra griega de Sófocles, Edipo Rey, donde en esa obra el hijo se enamora de la mamá. Algo similar dice Freud, ¿no? Que ocurre en el pequeñito, que el pequeñito se enamora de la mamá y el padre se vuelve su enemigo. Eso es lo que generalmente suele ocurrir. En la mayoría de casos es lo que generalmente suele ocurrir. Pero en este caso, a ver, este es un caso distinto, ¿no? En este caso, Joaquín, que tiene 5 años, porque el complejo de Edipo se presenta entre los 3 a 5 años, en este caso Joaquín no odia a su papá, al contrario, lo considera un héroe. O sea, no le está sucediendo el complejo de Edipo, que en la mayoría de los casos odia al papá. En este caso, el hijo no odia al papá, al contrario, lo considera un héroe. A ver, ¿eso se debe a qué? A que generalmente, el hijo odia al papá, pero puede haber excepciones. Puede haber excepciones, quiere decir que en algunos la teoría no cumple. Siempre hemos dicho que en psicología que la mayoría de casos se debe a casos generales, pero puede haber excepciones. Chicos, si puede haber excepciones, entonces, ¿qué clave marcaría? A ver, ¿tú qué dices? Si puede haber excepciones, entonces, ¿qué clave podríamos marcar? Lee todas las alternativas. Sí. A ver, ¿sería la La C D. o sería la D? La D, ¿no? La cuarta alternativa me dice, el complejo de Edipo no es un fenómeno universal. ¿Qué significa que el complejo de Edipo no es un fenómeno universal? Que no necesariamente les va a suceder a todos. No todos los varones a esa edad compiten con el papá. Algunos consideran que su papá es su héroe. O sea, en todos no va a cumplir. No es un fenómeno universal. Y esa sería la respuesta. La cuarta alternativa, la letra D. Listo, chicos. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna preguntita que tuviesen? Las demás son incorrectas, ¿ya? Por ejemplo, la clave A dice la zona erógena es la boca. Eso es falso. En el complejo de Edipo, la zona erógena son los genitales. A los 3 o 4 añitos, los pequeñitos gustan de tocarse sus genitales. ¿Ya? Ese es en el caso del complejo de Edipo. Algo similar ocurre en las mujeres y se llama complejo de Electra. En las mujeres ocurre algo parecido, pero se llama en las mujeres complejo de Electra. Complejo de Electra cuando las mujeres a los 3 o 4 años se enamoran del papá. De ahí que son más cariñosas con el papá y tratan de llamar la atención del papá. Y la mamá es la enemiga, ¿no? Compite con la mamá por el amor del padre. Eso ocurre de 3 a 5 añitos. Y luego el complejo se supera, por supuesto, luego el complejo se supera. No ocurre en todos los casos en los complejos, ya sabemos que no es un fenómeno universal. Pero todos los complejos después se superan. Ahora, ¿qué pasaría si no se superara? Si un niño no supera el complejo de Edipo, en un futuro va a empezar a buscar parejas mucho mayores. Así que si tu compañero sale con mujeres mayores que él, es porque está buscando la imagen de mamá que no ha podido tener de pequeñito. Y en las mujeres ocurre algo similar. Si tu compañera sale con varones mucho mayores que ella, 4, 5, 6, 7 años, mucho mayores que ella, es que no está buscando un enamorado, sino la imagen de papá que no ha podido tener de pequeñita. Así es. Listo. Entonces, esto, la letra B es el complejo de Electra. Le ocurre a las mujeres. En la C me dice, ¿el desarrollo psicosexual se cumple en todos? No, no en todos. Hay excepciones, por eso que no es un fenómeno universal. Muy bien, chicos, ahora sí. Ya es hora de su receso, si no me equivoco. Entonces, mientras que no exista más preguntas o más dudas, vamos a quedarnos hasta acá. ¿Ya, chicos? Muy bien, Miss Miriam, entonces nos vemos la próxima semana.